Bien. Entonces, por si acaso, ya hemos mandado una encuesta ahí al grupo de WhatsApp. Respóndala lo antes posible, por favor, para que así podamos también tener esa información para completar alguna parte del curso y otros datos más, ¿ya? Así que eso, creo que ya tenemos todo listo. Podemos dar inicio con la nueva sesión de teoría de grupos. Así que adelante, por favor, Andrei. Ok, gracias, Darío. Por favor, alguien me confirma si se ve mi pantalla. Ok, entonces empecemos con la clase. Para iniciar, quisiera dar un breve repaso sobre todo lo que hemos hablado el día de ayer, porque me parece una introducción muy didáctica a lo que es el fondo realmente del curso, que son los grupos y álgebras de Lie. Entonces, hemos entendido qué significa un grupo, lo hemos entendido a través de sus elementos. Un grupo es G y tiene tantos elementos. El número de elementos lo hemos entendido además como su norma, que puede ser menor a infinito o puede ser infinito. Hemos entendido además que para que estos elementos que están acá sean un grupo, tienen que satisfacerse 4 reglas, que son lo que se llama clausura. Es que aquí falta algo, es que tiene elementos y además tiene un producto. Un producto podría ser suma, multiplicación, etcétera. Cualquier cosa, ¿no? Podría ser un operador, entonces en ese sentido también podría ser un tipo de producto. Y por clausura se refiere a que dos cualquiera elementos, elemento I y elemento J, a través de este producto tienen que pertenecer a G. ¿Ok? Eso es clausura, lo hemos visto el día de ayer, es el número 1, tal vez no lo he anotado con ese nombre. Otro es la asociatividad. Otro es que debe existir un elemento neutro. Y otro es que debe existir un elemento inverso. Hemos visto, además, el teorema de Lagrange, que básicamente nos dice que si yo tengo, por ejemplo, un orden de grupo 8, solo pueden existir subgrupos que sean divisores de este 8. Podría existir un subgrupo de orden 4, un subgrupo de orden 2, un subgrupo de orden 1 y un subgrupo de orden 8, ¿no? Estos corresponderían a los subgrupos triviales, trivial, sí, que correspondería a la identidad, y este al subgrupo propio. Ok, estos son subgrupos. En ese sentido, también hemos entendido la noción de lo que es un subgrupo y además un subgrupo normal. Que es aquel cuyos elementos de este subgrupo normal H, que está obviamente contenido en G y que tiene estos elementos, satisfacen esta regla, que yo tengo un elemento cualquiera y le aplico una transformación de similitud, que lo hemos visto el día de ayer lo hemos definido de esta forma. Y me arroja un elemento que pertenece también a H. ¿Sí? Eso es la definición del subgrupo normal. Hemos visto que a través de esta definición de subgrupo normal y a través de las definiciones... también una pequeña cosita acá. Aquí también hemos visto lo que corresponde al producto directo. Cuando hemos hecho, por ejemplo, Z2 cruz Z2, que era el grupo de Klein. Y déjenme refrescarles la memoria. Este subgrupo normal entonces se anota así, H, que es subgrupo normal de G. Y
Y luego hemos visto algunas nociones para poder descomponer el grupo como un subgrupo del mismo grupo, más ciertas multiplicaciones de elementos que no se contienen en el grupo, que lo hemos denominado cosets, y también el grupo cociente. Sí, ok, este es más o menos el grueso de lo que hay que recordar para ahora saltarnos a la siguiente parte. Entonces, sin más preámbulos, quisiera recordarles algunas nociones de del álgebra lineal, que probablemente algunos de ustedes recuerden, pero que vale la pena escribirlas, como por ejemplo lo que son las matrices simétricas. Significa que la matriz transpuesta es igual a la misma matriz simétrica. La matriz transpuesta sea igual a menos la matriz, esto significa antisimétrica. La matriz transpuesta multiplicada por A sea igual a 1, igual a la matriz normal por la transpuesta, esto se denomina ortogonal. Obviamente esto tiene la extensión de que AT tiene que ser igual a A menos 1, que es el inverso de la matriz. La noción de, obviamente, matriz real. La noción de matriz imaginaria. La noción de matriz hermítica, perdón si se confunde, esta es una T de transpuesta y la hermítica, bueno, voy a tratar de hacerlo más rectito, se simboliza usualmente con esa cruz, que es igual al transpuesto conjugado, y que si es igual a la matriz original se denomina hermítica. Una matriz antihermítica. Y las matrices unitarias. Perdón. Ok, estas matrices van a ser importantes porque nos sirven para representar básicamente ciertos grupos continuos que vamos a ver a continuación. Mejor utilizo la otra hoja. Entonces, veamos. Grupos continuos. El primer grupo continuo que tenemos para los grupos clásicos es el grupo de transformaciones generales, general linear, que corresponde a matrices n por n con entradas reales. A este grupo va a pertenecer un elemento que yo lo voy a simbolizar con M y que va a corresponder a una matriz y que el único requisito que tengamos es que exista un inverso para este grupo, ¿no? Entonces, para que sea un grupo, de acuerdo a las reglas que hemos visto y hemos repasado previamente, entonces el único requisito es que el determinante de esta matriz sea distinto de 0. Entonces, ¿qué es lo que hace esta matriz? Tenemos un X que va a pertenecer al dominio de los reales en Rn, y el trabajo de esta matriz es mapear ese X a un X' que va a ser igual a la matriz M multiplicado por X. Es decir, un mapeo de Rn a Rn. El orden de este grupo es igual a n cuadrado. ¿Sí? Porque necesitamos solamente n parámetros para llenar la matriz es n por n. Como es n por n, va a ser n cuadrado. Y no tengamos ninguna restricción más que sea distinto de 0. Entonces es siempre posible conseguir arreglos, probablemente incluso unitarios, que satisfagan esta condición. Un subgrupo importante de este es el subgrupo SLNR, donde tal vez aquí cortito, esto es general, esto de acá es lineal y esto de acá es special.
y que es un subgrupo invariante del grupo general LNR. Entonces, supongamos una matriz que pertenece a el determinante de A, y es lo que significa este special, significa que sus elementos tienen que tener determinante igual a 1. Obviamente, por las propiedades del determinante, nosotros podemos mostrar que realmente cualquier elemento perteneciente a este SLNR es un subgrupo invariante. Entonces, hacemos una transformación de similitud con elementos pertenecientes al grupo general, y nosotros obviamente nos damos cuenta de que este de acá pertenece igual a SL, por lo tanto esto va a ser solamente el determinante de A y esto va a ser igual a 1. Entonces, el orden de este grupo SL va a ser igual a n cuadrado, el mismo orden general, pero con la restricción de que el determinante debe ser igual a 1. Entonces tenemos una restricción. Ese es su orden. Obviamente, nosotros podemos extender estos grupos al campo de los complejos, duplicando el orden para este grupo. Ahora sí voy a anotar C. Y análogamente para el SL, que ya no lo voy a anotar, que se hace la extensión obviamente con C y también se multiplica el orden, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, del grupo especial lineal de este grupo es los complejos menos el 0. Entonces, si quitamos el 0, nosotros vamos a evitar de alguna forma divergencias porque necesitamos el inverso y vamos a tener el grupo correspondiente. Si sumamos el 0, vamos a tener el campo de los complejos, así que no vamos a poder realizar un grupo. Otro grupo importante, que es igual al grupo de los clásicos, es el grupo ortogonal. El grupo ortogonal con n entradas, que está representado por esta matriz R, y que realiza el siguiente mapeo. Nosotros tenemos un X perteneciente igual a los reales, que se convierte en X', real por X, y que preserva la norma del vector. ¿Ok? Entre estas se pueden encontrar, por ejemplo, lo que son las rotaciones y lo que son las reflexiones. La característica particular de este grupo es que R transpuesto por R es igual a R por R transpuesto, bueno, como lo hemos definido realmente arriba, lo que significa que R transpuesto es igual a R menos 1. Nosotros podemos realizar entonces esta matriz como un arreglo de elementos vectoriales que satisfacen esta condición. Estoy asumiendo que muchos de ustedes ya han visto algo de métodos, y si no, es una notación que se utiliza igual para el álgebra lineal, donde esto significa que mk cuadrado, es decir, cuando k es igual a l, va a ser igual a 1, y mk con ml va a ser a 0 cuando k sea distinto de l. Entonces, de este conjunto de condiciones, nosotros vamos a tener n condiciones. Queremos contar el número de parámetros que van a corresponder a este grupo clásico de Lie ortogonal. Nosotros podemos contar el número de rotaciones que se pueden tener en cada una de las dimensiones. Si tenemos
2 dimensiones se pueden realizar una rotación, un parámetro. Si tenemos 3 dimensiones, se pueden realizar 3 rotaciones. Si tenemos 4, etcétera, se puede extender de acuerdo al número de planos. Y este criterio se extiende de la siguiente manera. Se simboliza así y es igual a n-1 medios. ¿Ok? Entonces, el orden del grupo de los ortogonales van a ser las n cuadrado entradas que va a tener cada una de las matrices, menos las n restricciones producto de esta condición, y menos el número de rotaciones que se puede tener en cada una de las dimensiones. Entonces, esto nos da un medio de n por n-1. Y que también es el número del orden del grupo especial ortogonal, que solamente va a corresponder a los que tengan determinante del elemento R igual a 1. ¿Ok? Este grupo SONR es además un subgrupo especial del SLNR y además corresponde al subgrupo normal de los ortogonales. ¿Ok? Determinante igual a 1 va a conducir a que solamente sean las rotaciones. Entonces, un pequeño ejemplo de cómo se consigue estas matrices. Entonces, proponemos el grupo SO2. Por lo general, cuando no se anota el campo al cual corresponde, se asume que es el campo de los reales. Y que yo lo puedo anotar como una matriz de 2 por 2 con un parámetro. Anoto yo así el coseno porque soy flojo, por favor. Uno paramétrico. Y que corresponde obviamente a rotaciones en el plano, con el cual además podemos construir elementos del grupo O2 de forma tal que sea elementos como este elemento, por ejemplo, multiplicados por un operador P, que va a ser el operador de reflexión, y que en este caso va a ser igual a, por ejemplo, 1 menos 1. Con la descomposición que les he mostrado el día de ayer del grupo cociente, también es posible verificar esta relación. ¿Sí? Se descompone solamente en 2. Debido a esto. Debido a que el otro componente simplemente va a ser el operador de reflexión. A ver, entonces tengo por aquí otros ejemplos. Podemos construir aquí el ejemplo. Con lo que ya hemos visto, un elemento que va a pertenecer al grupo especial lineal de entradas 2 por 2 con el campo real. Hemos visto que su orden es igual a n cuadrado menos 1, por tanto esto es igual a 3 paramétrico. Y puede ser definido de la siguiente manera. A, B, C, D. Lo construimos. Entonces la única condición que tenemos es que su determinante sea igual a 1. Y con esa condición del determinante nosotros podemos construir su inverso. Ok, es posible comprobar rápidamente que G por G menos 1 nos va a dar la identidad. Entonces, nosotros podemos verificar que realmente este ejemplo, que yo lo voy a denominar aquí R, esa matriz R, pertenece realmente a SL2R. Cumple estas condiciones. Su determinante es igual a 1 y su inverso va a ser de esta forma. Pero hay elementos
que se pueden construir, por ejemplo, para SL2R, que no van a estar contenidos en el grupo de transformaciones SO2. Por ejemplo, podemos construir una matriz que tenga esta forma: coseno de beta, S beta. Estos son senos hiperbólicos. Por favor, compréndame que soy bastante flojo. Siempre voy a poner al menos el parámetro entre paréntesis para que se pueda entender. Y que satisface obviamente esta condición, pero que podemos verificar que su matriz inversa no va a satisfacer la condición de CO2. Claro, esta matriz tiene un isomorfismo con este de acá, que son las conocidas del grupo de transformaciones para las boost. Uno puede extender el grupo a este 3 y son las conocidas transformaciones de Lorentz, que creo que las ha tocado a Gabriel, igual en el curso anterior, cuando hablaba de relatividad especial. Entonces vemos que son de naturaleza distinta, pero de alguna forma todas están contenidas en el grupo SL, que al mismo tiempo está contenido en el grupo GL, el cual se puede mencionar que es como la madre de todos estos grupos. Entonces veamos otro grupo, otro de los grupos clásicos. Perdón, ¿hasta qué hora tengo el día de hoy? Ok, ya, gracias. Entonces ahora vemos los grupos unitarios, que como les he mencionado, son parte del grupo general lineal. Deben satisfacer la matriz A, que debe satisfacer que A transpuesto por A es igual a por A transpuesto, que debe ser igual a unitario, ¿no? Obviamente tiene su extensión al grupo SU. Siempre son valores complejos, a menos que se especifique lo contrario. Y su orden se puede calcular a partir de las condiciones, como son n cuadrado para completar las matrices, pero como son elementos complejos, entonces tienen 2 elementos reales por cada número complejo. Entonces multiplicamos esto por 2, quitamos las n restricciones de tener esta restricción, y quitamos además el número de rotaciones como el anterior por 2, que se van a dar porque son complejos, y esto nos devuelve n cuadrado. Entonces este es el número de parámetros que tiene el grupo unitario. Y obviamente para el grupo especial, como nosotros decíamos que el determinante sea igual a 1, le quitamos una restricción. Ya que he mencionado de alguna forma transformaciones de Lorentz, entonces podemos definir también este tipo de grupos como de apares, en los cuales también se va a encontrar de alguna manera escondido las definiciones de los grupos correspondientes a las variedades ADS, de esta forma. Definimos una métrica que va a tener simplemente una fila de diagonales con unos y menos unos. Entonces aquí tenemos P1 y aquí tenemos Q menos 1, donde P más Q lo vamos a definir como N. Entonces si nosotros tenemos una transformación tal que las variables transformadas bajo esta forma, perdón, y con esta condición,
aquí, bueno, eso lo voy a escribir como si fuera una matriz, así que no voy a poner G y J. Entonces nosotros obtenemos lo que son los elementos del grupo O, P, Q, ortogonales, pero respecto a esta métrica que puede ser minkowskiana. ¿Ok? Y obviamente si nosotros sumamos a esto que el determinante sea igual a 1, entonces nosotros tenemos los grupos especiales que tienen la combinación, ¿no? P, Q, que pueden pertenecer a elementos reales. Donde está ahí, por ejemplo, el grupo S13, que es para las transformaciones de Lorentz. Y que aquí lo vamos a poner como ejemplo, tal vez. Y que podemos calcular su orden. Entonces tenemos un medio de n por n menos 1. Entonces n es igual a p más q, que va a ser igual a 4 para este caso. Entonces nosotros tenemos un medio de 4 por 3, lo que nos va a dar 6, que es igual a 3 más 3, donde aquí están escondidos los boosts y aquí están escondidas las rotaciones. Existen ciertos parecidos entre algunos grupos. Por ejemplo, vamos a hablar del grupo SO3 y el grupo SU2, que de alguna forma se parecen. Entonces, empezamos con un elemento A que pertenece al grupo SO2, aunque ya lo hemos tocado, que tiene elementos complejos de la siguiente forma. Ya los estoy construyendo de esta forma para que satisfagan esta condición. Que como saben es requerida para el grupo unitario. Y que si ustedes son perspicaces, lo pueden reconocer como ya, y aprovechando también la charla de Gabriel, como una esfera S3. Sí, esa es la condición de una esfera S3, de que sea equidistante y etcétera. Entonces, una esfera S3 nos da la noción además del grupo SO3, que son las rotaciones en 3 dimensiones, que pueden ser escritas a partir de un vector sobre el cual vamos a realizar la rotación. Entonces, este vector debe tener 2 parámetros porque es unitario, puede hacerse unitario en todo caso, y un ángulo de rotación phi que va a ir entre 0 y pi. Es decir, identificamos 0 con pi, lo que significa que esto es una esfera con puntos opuestos identificados. Si tenemos aquí, supongamos que esta es la esfera, tú te vienes por aquí y acabas por acá. Es el mismo punto. De esta forma, también aprovecho de introducir lo que se llama grupo... me acabo de olvidar. Olviden eso. De esta forma, como podemos identificar como 2 puntos como el mismo, podemos entender que el grupo cociente entre SU2 y Z, la identificación de estos 2 puntos como el mismo, es isomorfo a SO3. ¿Sí? SU2 recubre 2 veces SO3. Entonces, aquí ponemos el signo de interrogación y aquí hemos encontrado cuál es el isomorfismo adecuado. Esto a nivel de grupos. Más adelante, y si tenemos suerte el día de hoy, podemos ver las álgebras son isomorfas directamente, no se recubren ni nada. Entonces, terminamos de ver los grupos clásicos de Lie con el grupo espinorial, SPN,
que es una forma bilineal antisimétrica de la siguiente forma. Entonces se define esta forma bilineal PY, que va a ser igual a la sumatoria de n elementos desde i igual a 1 de todos los elementos que van a componer esta forma, es decir, las que entran en la matriz, y que es obviamente antisimétrica. Sí, ok, esta es una notación. Para todo X, K y YK pertenecientes a los reales en 2n. Significa que yo voy a tener matrices A que van a pertenecer a esto y que van a dejar cierta forma invariante, donde esta forma es de la siguiente forma. Sí, una forma antisimétrica de 2n por 2n. Entonces rápidamente podemos ver un ejemplo de esto. Entonces si yo escojo n igual a 1 y voy a tener SP1 R, un elemento A que va a tener estas entradas A, B, C, D, y que debe tener la transpuesta como A, C, D, D. ¿Ok? Esa es su transpuesta. Y nosotros en una dimensión, entonces identificamos J como 0, menos 1, 1, 0. Entonces nosotros realizamos esta multiplicación. A, J, A, transpuesto, así lo estaba notando. Y utilizando ciertas propiedades que son, por ejemplo, del determinante, porque estamos en S, nosotros podemos conducir, y esto igual tarea. Mucho de su examen va a salir de la tarea, por si acaso, o al menos va a ser parecido. Va a conducir a que esto sea igual a 0 menos 1, 1, 0, es decir, que se preserve la forma. Sí, solo sí, entonces se van a dar cuenta de los parámetros de A, y eso es parte de la tarea. Entonces voy a hacer aquí, falta todavía el orden del grupo SP. Lo voy a enunciar nada más por falta de tiempo. Es bastante moroso ver el número de condiciones. Y con eso voy a anotar entonces un compilado de todos los que son los grupos clásicos. Grupos clásicos de Lie, que corresponden al grupo general lineal con n entradas sobre el campo de los reales o los complejos. Entonces, que tienen n cuadrado parámetros o 2n cuadrado. De este tiene un subgrupo que es el SL. Ojo, con todos los grupos los anoto con mayúscula, porque según la convención se anota con minúscula los álgebras correspondientes. Entonces, bueno, aquí anoto el grupo ortogonal. Pueden tener entradas reales y complejas. A partir de ahora ya no voy a anotar esto, solamente voy a anotar los parámetros para pasarlo más rápido. En los apuntes que les mandaré, entonces, esto corresponde a ambos. Estará mucho más explícito. El grupo SP, que entonces en el primer punto anoto el número de parámetros cuando es reales y de acuerdo a este criterio. En el segundo estoy anotando cuando son complejos, que es más que multiplicar por 2. Y obviamente los unitarios EN que tienen n cuadrado y los SUN que tienen n cuadrado menos 1. Ok,
Introducidos entonces los grupos clásicos de Lie. Sí, claro que sí. Bueno, es justo que mencionaste algo de recubrimiento y tal vez yo quería preguntar de un caso en específico y que creo que justo trabajas en eso. Es que alguna vez yo vi que para Anti de Sitter, ¿no? Ujú. Digamos, el grupo de las simetrías se le decía SO y bueno, digamos, en este caso con dos tiempos o como D-1,2, digamos, y después se decía grupo cociente. Entonces no sé si podías repetir un poco cómo se trabaja con recubrimientos con esta parte de grupo de simetrías. ¿Me puedes indicar de nuevo? SO, SO D menos 1,2. SO de menos O- 1,2. Ajá, depende de la dimensión. Y bueno, esa era, digamos, como que la simetría que tomaban, pero había un grupo, o sea, era un grupo cociente abajo, digamos, como que una fracción y abajo no recuerdo qué grupo iba. Entonces, no estoy seguro cómo se trabaja, digamos, con ¿Y recubrimientos en esto ese sentido. decía algún isomorfismo? ¿A qué era igual? Sí, decía un isomorfismo, pero no recuerdo a qué, honestamente. Pero sí, sí había un isomorfismo. Es, es esta lógica del recubrimiento, como tú mencionabas. Por ejemplo, mm, tiene que ver con la forma en la que se parametriza algunas cosas. Nosotros vamos a ver dentro de un momento cómo podemos parametrizar el grupo SU3. Aquí tenemos bien claro cómo está parametrizado SU2. Tenemos que tener determinante igual a 1, por lo cual yo he definido que las entradas complejas sean de esta forma, con lo cual satisfacemos que tenemos además, junto con esta condición, 3 parámetros. Y que satisfacen esta condición que geométricamente es una esfera S3, entonces una bola. Ok, hasta ahí perfecto. Pero por otro lado, nosotros vamos a tener, y más adelante lo vamos a ver, SO3, ¿cómo se puede parametrizar? Una de las formas de hacerlo se puede hacer, si ustedes recuerdan sus cursos de clásica con ángulos de Euler, y también además a través de teoría de grupos, haciendo una representación donde tú tienes un vector unitario sobre el cual nosotros vamos a realizar una rotación. De acuerdo a cómo están descritos estos parámetros, nosotros solamente necesitamos realizar una rotación en pi grados. Es decir, nosotros en la parametrización de una esfera vamos a tener que tener un ángulo que vaya de 0 a pi, de 0 a 2 pi, perdón, que es por lo general el ángulo polar, y el ángulo azimutal que va a tener que ir de 0 a pi, porque si no lo vamos a recubrir dos veces. Pero estamos recubriendo dos veces en este caso. ¿Me dejo entender? Entonces, debido al recubrimiento, nosotros decimos que como se recubre dos veces, necesitamos dividirlo sobre 2 para que no se recubra y recién vamos a obtener el grupo SO3. En ese sentido se llama grupo cociente. Y muchos de los cocientes que vas a ver probablemente estén relacionados con esta forma, con grupo Z2, es el número de recubrimientos. Sí, tiene que ver con los puntos identificados. Tiene que ver con eso, cómo se identifican ciertos puntos, por ejemplo, para esferas o espacios hiperbólicos, es decir, con curvatura negativa, y de acuerdo a cómo se identifican estos puntos, tenemos estos atajos, por así decir, en la topología. Entonces, hay otros grupos que representan probablemente ese espacio topológico, pero sin esos atajos, por así decirlo, sin mucho tecnicismo. Entonces, eso se refiere el grupo cociente, de cuántas veces está recubierto. Y es bastante útil de acuerdo a que puedes entender que el álgebra es isomorfa y de acuerdo a qué tipo de simetrías puedes hacer, puedes recurrir a un álgebra u otra. Ok, listo. Muchas gracias. Ok, no, más bien gracias a ti por la pregunta. Entonces, eh,
veamos ahora las álgebras de Lie. Entonces, voy a empezar con el ejemplito que hemos realizado hace un momento. Tenemos entonces un elemento que es de un parámetro. Aquí está como A, mejor lo voy a poner como M, que pertenece al grupo SO2R, que puede ser escrito, como ya lo hemos visto, como el coseno menos el seno y el coseno, rotaciones en 2D, donde tenemos obviamente esta propiedad, m transpuesta es igual a m a la menos 1, que es igual a m por cambiar el otro ángulo, es decir, esta es propiedad de conmutación. Y podemos entonces reescribir esta matriz como el coseno del ángulo multiplicado por la matriz identidad más el seno del ángulo multiplicado por una matriz de esta forma, que no es nada más que una de las matrices de Pauli multiplicadas por I. Esto es igual a menos I, una matriz de Pauli. Aquí tal vez sea conveniente anotar las matrices de Pauli. Vamos a ver. Bueno, a ver, si no me equivoco, son de esta forma. Sigma 2 es igual a menos 0, 0. Y sigma 3 es igual a 0. No, menos 1. Todas con determinante igual. Pero traza nula. Bueno, las dejo ahí. Entonces, nosotros podemos reescribir nuevamente este m de teta como una expansión para el coseno más una expansión para el seno lo que conduce a que nosotros podamos escribir esta matriz como una matriz J, ¿ok? Y con las propiedades de J, nosotros podemos darnos cuenta que J cuadrado va a ser igual a menos 1, de forma tal que podemos agrupar todo esto como una exponencial de la siguiente forma. Entonces nosotros encontramos que la propiedad de que J es la derivada de M que depende de teta respecto de teta en teta igual a 0. ¿Sí? Este se le denomina entonces el generador. Del álgebra correspondiente. Y lo hemos obtenido a partir de la identificación de un elemento del grupo. Más detalles voy a dar sobre las definiciones una vez que veamos algunos ejemplos. Entonces aquí vamos a aclarar, por ejemplo, lo que mencionaba su compañero del grupo cociente. Entonces vamos a construir las matrices, el álgebra correspondiente al grupo SO3. Nosotros tenemos que la matriz transpuesta debe ser igual a m por la matriz transpuesta, y esto debe ser igual a la matriz identidad, con la condición de que el determinante de m sea igual a 1. Entonces, las rotaciones que nosotros vamos a anotar, esta es mi matriz, cerca a la identidad, deben ser de la siguiente forma. Aquí voy a anotar delta y j con esta matriz delta y j que es muy chiquitita. ¿Okay? Sus parámetros son muy cercanos a 1, entonces está cerca de la identidad. Entonces,
nosotros podemos verificar que cerca a la identidad se debe satisfacer esto. Nosotros ahora utilizamos esta definición de que cerca a la identidad tenemos delta IJ más este delta IJ multiplicado por delta IK de acá. Esta es la operación que estoy realizando. Más delta IK. Y nosotros obtenemos de las operaciones con delta J, esto de acá, más delta J con este de acá, el I por el I se cambia, entonces tenemos JK, más un delta que va a venir de este y este, se cambia el K por el J, y más un orden segundo en esa matriz delta, y esto tenemos que imponer que sea próximo a la identidad, ¿no? Entonces tiene que ser identidad. De forma que esto tal tiene que ser igual a 0, con lo cual concluimos que este elemento debe ser de la siguiente forma, antisimétrico. Entonces aquí yo voy a anotar directamente ciertos generadores que se pueden construir. Como ya lo hemos mencionado de esta forma, nosotros podríamos escribir clases de elementos que van a corresponder al grupo SO3 y lo podemos describir de acuerdo a esta lógica de la siguiente forma, como una matriz antisimétrica. 0, entonces en toda la diagonal hay ceros. Y por la antisimetría, entonces tenemos que esto tiene que ser menos A, esto tiene que ser B y esto tiene que ser menos C. Entonces esto lo podemos reescribir como estas matrices, que la mayoría de ustedes se habrá dado cuenta son nada más que los generadores del álgebra correspondiente, que además pueden ser obtenidos definiendo un elemento del grupo, en este caso 3 elementos del grupo, porque estos van a corresponder, por ejemplo, aquí a coseno y aquí aquí, perdón, sí, aquí es coseno, aquí es seno, aquí es coseno, aquí es seno, a la rotación en un plano en 3 dimensiones y que obviamente bajo esta condición nos va a devolver esto de acá. Sí, su derivada del seno va a ser coseno, entonces evaluado en las proximidades va a ser 1, etc. Entonces estos son los generadores que se denominan J1, J2 y J3 y que nos devuelven este álgebra que ustedes pueden obtenerlo. Y que, bueno, yo no lo voy a hacer por falta de tiempo. Donde es la matriz totalmente antisimétrica, ¿no? Bueno, es una forma completa antisimétrica. Ok, yo estoy convencido de que saben las identidades de esto, entonces no vamos a ir mucho sobre el tema. Y aprovechando estos ejemplos, entonces podría ser la definición de lo que es el álgebra de Lie. Entonces, por definición, el álgebra, para poder definir un álgebra de Lie, se define con un producto interno que se llama un producto de Lie. Y que debe ser antisimétrico y debe satisfacer la identidad de Jacobi. Entonces, estoy convencido de que entienden la antisimetría y el producto este producto de Lie va a ser correspondiente al conmutador, como ya lo hemos visto aquí atrás. Entonces, de dos elementos que por la antisimetría van a satisfacer esto de acá.
Y la identidad de Jacobi, que se escribe de la siguiente manera. Escribimos 3 elementos de esta forma y los permutamos hacia derecha o hacia izquierda. Y que debe ser igual a 0. Entonces, brevemente entonces voy a describir lo que son los anillos. Tenemos, digamos, m elementos. Que van a ser un anillo cuando tienen este tipo de producto, la suma y el punto, y satisfacen ciertas condiciones, como asociatividad, conmutatividad para la suma, y clausura. Esto para el producto, o sea, para la operación de la suma y para la operación de la multiplicación debe tener igual asociatividad, distributividad y un requisito, digamos, extra, como lo he mencionado varias veces, puede ser la conmutatividad. Un ejemplo entonces de anillo son los enteros, son los reales menos el 0, son los enteros positivos, negativos. Y con esto nos saltamos a lo que es la definición rápidamente de un cuerpo, que es que tiene un elemento A, que es distinto de 0, tal que A por X sea igual a B y Y por A sea al mismo tiempo igual a B. Y si estas ecuaciones son solubles, tenemos lo que es un cuerpo. Entonces, como ejemplos de cuerpo tenemos los reales, los complejos, tenemos por ejemplo cuaterniones y también tenemos los octaniones, que también forman un grupo y también están relacionados con varios otros tipos de grupos. Entonces, un poquito más de definiciones para entrar a una definición un poquito más rigurosa de lo que es el álgebra de Lie. Tenemos entonces que es un espacio vectorial lineal donde va a tener un álgebra A. Entonces, escribo la definición. El álgebra es un espacio vectorial sobre un cuerpo, que acabamos de definirlo, que posee un producto interior, que lo voy a anotar como asterisco, bajo el cual es cerrado. Entonces, para cuando todos dos elementos aquí, A1, A2, pertenecientes a este álgebra, nosotros tenemos que A1 por el producto de A2 debe pertenecer al mismo álgebra. Tenemos además dos condiciones. Si el producto interior es lineal, se debe satisfacer entonces la distributividad. Este producto obviamente puede ser, por ejemplo, el producto de Lie,
para las álgebras de Lie. Y también, bueno, esto lo debe satisfacer por izquierda y por derecha, ¿sí? Entonces esto está por izquierda, pero también tiene que satisfacerlo por derecha, ¿ok? No lo voy a anotar. Y como en todos los casos, también puede o no ser conmutativa. Un ejemplo podría ser un vector que pertenece al espacio R3, con los que estamos acostumbrados. Entonces el producto interno puede ser el producto cruz y nosotros podemos verificar que el producto interno es antisimétrico. Entonces, entramos en una definición un poco más formal. G va a ser una álgebra de Lie, que es nada más que un espacio vectorial lineal al cual pertenece una base y que tiene un producto interno, que en este caso va a ser el producto de Lie, definido además por una constante de estructura. Y obviamente la cerradura, ¿no? Este X también pertenece al grupo. Esto de acá se denomina constante de estructura. Que tiene esta propiedad. Es antisimétrico en los dos índices de abajo. Y ustedes pueden mostrar por sí mismos que satisface esta relación, que puede ser obtenida a partir de las identidades de Jacobi y de la antisimetría. Que yo no lo voy a demostrar, pero la voy a escribir aquí. Y que va a ser muy importante más adelante para la noción de lo que se denomina Casimir. Entonces, un segundo, por favor. Entonces, podemos ver que todos los elementos, por ejemplo, SU2, pueden ser escritos como el elemento neutro más B sigma 3 más gamma sigma 2 más delta sigma 1, donde ya he mencionado que estas son las matrices de Pauli, con los cuales si nosotros realizamos el procedimiento que les mencioné de tomar un elemento, etcétera, y sacar los generadores, vamos a descubrir que son nada más y nada menos que estos, con los cuales en cuántica a veces es conveniente, si no me equivoco aquí, tal vez es una constante. Se definen de la siguiente forma y que obviamente satisfacen el álgebra que tiene esta constante de estructura, que es la misma que de SO3. Entonces, este álgebra es isomorfa. Como álgebra. Y la álgebra se nota con minúscula, ¿ok? Así como para los grupos en nuestro repaso, nosotros teníamos nociones como de grupo normal. Nosotros tenemos un análogo a lo que va a ser el grupo normal, que se va a denominar subálgebra. Aquí entonces algunas definiciones. Nosotros obviamente, como un subgrupo, podemos tener un subálgebra y la extensión de lo que sería el subgrupo normal sería el subálgebra invariante. ¿Ok? En ese momento fue dado en términos de lo que era una transformación de similitud, que ya hemos visto que tenía esta forma.
Y aquí va a ser dado en términos del conmutador. ¿Ok? Este era como, de alguna, por así decir, el producto interno que iba a ser correspondiente al grupo. Sé que está mal dicho, pero es el análogo. Entonces, así como para los grupos que hemos visto, por ejemplo, el grupo de 3, que estaba construido a partir del grupo cíclico Z3 más un elemento que satisfacía esta relación con E y la identidad, podemos construir un grupo, ¿sí? Hemos construido un grupo a partir de este subgrupo normal. Entonces, esta noción igual la podemos extender para los álgebras. De alguna forma que nosotros podemos construir álgebras. Estas álgebras las podemos construir a partir de cierto grupo de álgebras que sean en este sentido. Disculpen, me faltaba aquí una noción. Aquí los grupos los hemos construido a partir de un subgrupo normal. Y hemos visto que existen ciertos grupos, como este mismo de acá, que no tienen un subgrupo normal. Este no tiene. Y a los que no se los tienen, les hemos dado la noción de, no me acuerdo, un segundito. De subgrupos simples. No sé si lo anoté en el repaso, pero bueno, es importante, tal vez aquí, con rojo. Entonces, si no tenía subgrupo normal, era un subgrupo simple. Entonces, claro, porque si no fuese un subgrupo simple y tuviese un subgrupo, lo puedo seguir descomponiendo. Y de esa forma podría seguir y seguir y seguir. Entonces, la extensión, para este caso, va a ser que podemos construir realmente cualquier álgebra con algunos álgebras que no contengan la extensión de lo que sería el subgrupo normal, que corresponde al subálgebra invariante. Entonces, aquí voy a anotar mejor. Anotamos como definición. Entonces, un grupo simple es aquel el cual no tiene no tiene subálgebra. Subálgebra invariante. Un álgebra invariante. Invariante. Estoy confundiendo. Aquí quiero anotar otra definición, que es de álgebra, grupo, álgebras simples. Un segundo, por favor. Un segundo, por favor. Necesito mandar mil disculpas. Este es. Ok, ¿se puede ver, no? Ok, muchas gracias, perdón. Aquí está. Ya, entonces,
Nosotros con este criterio de superálgebras invariantes, a los álgebras que no tengan subálgebras, no tiene subálgebras invariantes, las denominamos simples. ¿Sí? Y así igual como para los subgrupos simples, las subálgebras simples van a ser los átomos, por así decir, con los que nosotros vamos a construir más álgebras. Entonces existe una clasificación para estas álgebras. Veintitantos. Ok, yo creo que mejor voy a terminar la clase de hoy con una última noción que va a ser útil para el día de mañana, al día jueves, perdón, que es la noción de representación adjunta. Que se escribe así. Una representación adjunta X. X es un elemento de un álgebra. También se la suele escribir así. Y que actúa sobre un otro elemento del álgebra como el conmutador. ¿Sí? Para cualquiera dos elementos del álgebra. Entonces, esto lo voy a anotar así. Quiero verificar qué es esto de acá. Esto de acá se puede reescribir como XY por Z. Entonces, esto más las identidades de Jacobi, más además simetría. Ustedes pueden verificarlo. Se realiza en unos cuantos pasos. Da como resultado esto de acá. Que el adjunto de X por el adjunto de Y sobre Z. Entonces tenemos una igualdad. Este adjunto nos va a servir para cuando nosotros tengamos una base. Entonces entendemos la noción de acción adjunta del álgebra G en G. Como tenemos elementos de una base del álgebra. Esta es la base de G. Con I igual a 1 hasta n elementos. De forma tal que nosotros, si nosotros realizamos el adjunto de uno de los elementos a otro de los elementos, no vamos a tener nada más que el conmutador con el cual vamos a describir o construir, creo que lo he anotado así, K y J, las constantes de estructura. Entonces, el día de mañana vamos a ver que estas constantes de estructura son útiles para definir lo que se denomina formas de Killing, métrica de Killing, y además el Casimir, que va a ser como un elemento del álgebra algo extendida y que puede ser muy, muy útil en ciertos casos, como lo fue para la descripción de los niveles degenerados de energía del átomo de hidrógeno, que es también uno de los ejemplos que pienso dar probablemente el día viernes. Así que también en ese sentido les voy a recordar que llenen el formulario que se les ha mandado para poder ver qué ejemplos pueden ser más útiles de acuerdo al buen curso o el interés en el tópico de física que tengan. Entonces, sí, yo creo que eso estoy bien por hoy. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda.
día jueves entonces voy a revisar con un poquito más de detalle cada uno de los álgebras clásicas, es decir, ya hemos definido los grupos clásicos. No me equivoco, bueno, aquí está, ¿sí? Los grupos clásicos. Entonces, cada uno de estos grupos clásicos tiene un correspondiente espacio tangente donde se define el álgebra correspondiente. Pues voy a escribir y voy a denotar algunas propiedades que tienen que tener las matrices con las cuales se realiza la representación del álgebra. Y más adelante también podremos ver algo de teoría de representaciones para poder así finalizar todo lo que corresponde a álgebras de grupos continuos y verificar algunas aplicaciones importantes en la física. Entonces, si tienen alguna pregunta o duda, igual. Bien, no sé si hay una última duda o consulta, si no creo que concluimos con la clase de hoy. A ver, veremos. Bueno, no, creo que ahí está. Muchas gracias entonces, Andrei, por la clase. Por favor, como dice Andrei, respondan entonces a la encuesta, al formulario, que como han visto ya lo hemos mandado, respondan lo antes posible y eso sí, bueno, lo vamos a tomar en cuenta para esta parte. Entonces eso, una vez más gracias y bueno a todos, nos veríamos mañana, es feriado, entonces mañana no vamos a tener nada y nos veríamos directamente el día jueves, revisen el horario y el jueves, bueno, les vamos a comunicar esta noche ya, pero muy probablemente el jueves ya volvamos a la presencialidad, ya tenemos todo listo, así que los que estamos presenciales nos veríamos ahí directamente, pero estén atentos al grupo, que más rato les vamos a comunicar todo eso ya, por favor. Así que eso. Gracias a todos igual por su participación y nos veríamos el día jueves entonces. Ah, ¿alguien ha levantado la mano? No sé si era por otra cosa. No, listo. Ok, gracias Darío, gracias a todos por su atención. Hasta el día jueves. Listo, gracias. Chao, chao, André.